Muchos temas teníamos y tenemos en Metrópolis, pero debido a la época y a la calidad del invitado, el Consejo de Dirección de Metrópolis dijo que dejáramos para la semana próxima otros tópicos y vamos a aprovechar la presencia del general, historiador, poeta y político para hablar de un tema urgente en el país y es de la figura de Juan Pablo Duarte. No debemos dejar de mencionar que esta semana que concluye, parte de enero, fue la festividad de la Virgen de la Altagracia y es algo que, y sé que le toca al historiador, es un fervor colectivo que a veces uno cree que se pierde esa tradición general y yo creo que se mezcla lo religioso, lo sincrético, lo católico y las creencias y tú ves esas filas y escuchas a esas personas y tú te das cuenta que van más allá de la fe católica, y no cambia con el tiempo. Lo que se vio en los alrededores de la basílica, la verdad que fue impresionante, aparte naturalmente de los actos políticos, pero hay una fe constante. A veces hasta me preocupa porque se va con esa creencia de que la Virgen va a hacer el milagro y a veces la Virgen no puede complacer tantas peticiones, ¿verdad? Bueno, pero lo primero que debo hacer entonces es agradecer la invitación una nueva más en este espacio, reiterar ya de forma recurrente la satisfacción que tengo de concurrir a él y además celebrar los dos temas que me convocan, porque son dos. Hay una de mis cosas que tú no conoces, que es mi afición por la Virgen de la Altagracia, que viene en esa mezcla que tú dices, en lo cultural, fundamentalmente, en lo religioso, pero yo debo entonces comenzar por el Día de la Altagracia, a la que yo le llamo Tatica, claro, la chiquitica de Higüey, la Virgen del Naranjo, para decirte que hay una particularidad importante que el público debe saber. La matrona del pueblo dominicano, en las advocaciones de la Virgen María, es la Virgen de las Mercedes. Pero la Virgen de las Mercedes es una advocación clasista, muy ligada a las clases dominantes en la República Dominicana. Porque defendió a los españoles, ¿no? Pero no solamente defendió a los españoles, sino que era también la Virgen de la baja pequeña burguesía urbana, ¿no? De la gente, ¿cómo diríamos hoy? De la gente nice. Sí. Bueno, pero entonces, fíjate cómo hay una relación de complicidad con la Virgen de la Altagracia. Ella no es la madre del pueblo dominicano, ella es la cómplice del pueblo dominicano en sus principales gestas. Y la gente no sabe, o sea, la mayoría de la gente no sabe, que el Día de la Altagracia, según el Santoral Católica, no es el 21 de enero, es el día 14 de agosto, desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué? Porque lo que se está celebrando es, y de ahí viene la complicidad, de que el 21 de enero de 1696, lo que se hizo se libró aquí fue la batalla de la Limonade. Y entonces, en acción de gracias, los monteros y ateros, fundamentalmente del este, que fueron a esa batalla, fue en el 91, en esa batalla el 21 de enero, fueron a darle acción de gracias a la Virgen allá en el Santuario del Naranjo. Y entonces le llevaron inclusive de regalo el sable con que se decapitó al gobernador francés que se llamaba Tarindi Coucy. Y ese sable entonces perteneció a él. Muchos decían que era pesado a la virtud de la Virgen. Pero eso se hizo la primera acción de gracias, el 21 de enero, en fecha de la batalla. Y fue una algarabía popular tan grande que se siguió celebrando y es el pueblo que impone que el Día de la Altagracia sea el 21 de enero. O sea que eso está ligado, básicamente, con todo el heroísmo dominicano, del pueblo dominicano, con la dominicanidad. Cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas, yo puse una tarja que está ahí todavía en la Basílica, donde las Fuerzas Armadas le daban gracias a la Virgen, ¿verdad?, por ser la fuerza que estaba detrás de todo el proceso de la independencia y el proceso de la restauración. Porque debo decirte
que a decir de los propios historiadores haitianos, siempre decían, y fíjate cómo se mezcla la religión, la política, decían, y detrás de las tropas dominicanas siempre había una maldita sotana. Y tú sabes cómo iban los soldados a la guerra de independencia. Como claro está, iban con la bandera, con las banderas de los regimientos, con la bandera nacional y con un lienzo de la Virgen a la batalla. Era tradición secular que cada vez que se iban a los campos de batalla, iban a santiguarse allá el cura, sobre todo un tal Moreno del Cristo, un sacerdote, que entonces santiguaba y le daba escapularios a los soldados. O sea que fíjate cuál es la... Bueno, pero espérese, no fue, es la casualidad. Pero recuerde que usted tuvo durante mucho tiempo una columna muy leída, un periódico matutino, sí. Y ahí usted hacía referencia a todos estos temas. No, claro, no. De modo que la casualidad nos ayudó, pero sí, yo sé que sí, usted maneja, sí, conoce, sí. Además, y respeta eso. Además, que déjame decirte una cosa, sin que esto trascienda lo político, pero la gente lo sabe. Yo voy por lo menos 2 veces al mes, ay, güey. ¿Hablar con la Virgen? A chequear la tarjeta mía. Cap. Amable Aristi le ha dado muy buena suerte. Y a su amigo Balaguer lo salvó de un accidente. Yo no sé de Amable Aristi. Yo lo que te digo a ti es que yo tengo mis creencias, que no tienen que ver nada con el ritual mágico religioso, ni nada para el estilo, sino que como todas las aficiones, yo le busco entonces razonamiento de cómo está enraizada la creencia de la Virgen de la Altagracia, de lo que tú has dicho, tú has hecho referencia. Bueno, pero el doctor Balaguer, ese que tú mencionaste, al inaugurar lo dijo eso, la creencia eso de la Virgen de la Altagracia es quizás la única fuerza que une a todos los dominicanos, PLDistas, todo el mundo. Sí, ahí concurren. Y sigue siendo así, tú ves en todos los oficios religiosos, tú ves cómo fluye el pueblo dominicano a la creencia de la Virgen. Hay algo que yo no sé si nos une, general, y tiene que ver con la figura de Duarte. Juan Pablo Duarte desde su tiempo fue ridiculizado, fue menospreciado, transcurren 170 y tantos años, y hoy hablar de Duarte es casi pecado, sí. Y decir que quienes recordamos a Duarte somos fundamentalistas, somos patrioteros, y que tenemos una distorsión de la historia. Sí. ¿Quién ha sido culpable de que no se conozca realmente lo que hizo Juan Pablo Duarte? ¿Y por qué ahora incluso se desmiente la epopeya de la fundación de la República Dominicana? Sí, pero mira, hay una cosa interesante que debemos concluir, ¿verdad? Concluir de la Virgen, ya para entrar en Duarte inmediatamente. Lo primero que debemos darnos cuenta es que tú mencionaste lo cultural y lo religioso. Yo creo que el dominicano ha vivido todos estos siglos, ¿verdad?, arrodillados ante el altar de la esperanza. Más allá de los religiosos. Si tú pudieses exprimir toda la historia del pueblo dominicano, quedarían 2 símbolos solamente. Eso retrata a todo el pueblo dominicano. ¿Cuáles serían esos símbolos? La cruz y la espada. Y cuando yo hablo de la cruz, no solamente hablo de la cruz religiosa, sino eso mismo, la esperanza del pueblo dominicano. Aunque el campesino dice que la esperanza era verde y se la comió un burro, pero el dominicano vive esperando, es más, espera demasiado, ¿verdad? Pero espera. Las cosas que pasan aquí, óyeme, las cosas que pasan en la República Dominicana, en cualquier otro sitio, hace muchos años estuviera peleando. Pero nosotros tenemos 50 y pico de años sin luz. Y todo el mundo dice que lo va a resolver y que lo va a resolver y no lo resuelve, ¿verdad? Y cualquiera de esas cosas que pasan de hoy, de esos temas que tú tienes pendientes, como el DICAN, la excesión, qué cosa, todas esas cosas, ¿verdad? Hace rato que hubiese provocado una serie. Solamente observa que el 58% o el 60% de la economía nacional es informal, que en las esquinas te venden de gaticos, pichones de tórtola, de todo te venden ahí, ¿verdad? Eso es la economía informal. Juegos para niños ahora están vendiendo. Sí, de todo, sí. de todo. Sí, yo compro a veces. Para sí. Bueno, entonces yo lo que te digo a ti es, ¿qué es la esperanza? Y cuando hablo del sable, no te enfoques en el sable apátrida de Pedro Santana o de Buenaventura Báez, o en el abusador de Buenaventura Báez, que todo el mundo le tira la toalla a Buenaventura. Los historiadores no lo ven como lo que fue, un dictador. No solamente por el continuismo,
sino porque inauguró aquí la represión oficial con Baúl y Solito, inauguró los empréstitos también. Pero un momento, general, y eso usted lo sabe por el conocimiento que tiene del pueblo dominicano, es más fácil admirar a Santana y a Báez que a Duarte. Sí, pero no. Pues, son ejemplos de virilidad, de arrebato, pero que fíjate, del machete. Vamos a seguir con los símbolos. Yo estoy hablando, no estoy hablando del sable de mando de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el mayor violador de los derechos humanos en el siglo XX. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del heroísmo del pueblo dominicano, del valor de sus hijas y de sus hijos, que siempre han estado dispuestos en el momento preciso a hacer la historia. Bueno, entonces, tú dices, bueno, vamos a evocar a Duarte, vamos a hablar de Duarte, pero ¿qué Duarte vamos a hablar? ¿De qué Duarte? ¿Vamos a hablar del muerto o del vivo? ¿El Duarte de los Tedeum y las ceremonias oficiales? ¿O el Duarte permanentemente joven, cuyo pensamiento está vigente y cuyo pensamiento es un arma, no un referente, un arma para hacer valer y darle continuidad a la epopeya del pueblo dominicano por su fuero libertario? ¿De qué Duarte vamos a hablar? Bueno, yo creo que debemos gastar el tiempo hablando de ese Duarte, del Duarte que no se conoce, del Duarte que no han disfrazado, ¿verdad? Del Duarte que no han desvirtuado hasta el paroxismo. Del Duarte débil y apóstol, sin decisión. No, vamos a hablar. Ni siquiera del Duarte militar. No del ideólogo, vamos a hablar del Duarte político. ¿Y estratega? No del político, del político que llega a la subversión, ¿verdad? Te lleva a la conjura, del político militante, pero a la par de eso, el político honesto, del político que no se cambia de partido ni se vende. De ese Duarte hay que hablar. El político, hay que hablar de ese Duarte soldado. Fíjate, toda la vida de Duarte. Mira, Duarte fue político fundamentalmente, y dentro de la política fue un revolucionario, como una categoría moral. Pero Duarte fue soldado. Pero Duarte fue también topógrafo, ¿cómo se llama? Agrimensor, la gente no lo sabe. Duarte fue... políglota. No, Duarte fue teatrero, hacía teatro. Duarte era políglota, Duarte fue masón. Ahora, entre todas esas cosas, ¿qué fue Duarte? ¿Para qué fue Duarte todas esas cosas? ¿Para ganarse la vida? No, para incubar la revolución. Vamos a hablar de Duarte, que es del Duarte que necesitamos ahora. Del Duarte cuya toda actividad política estaba centrada y orientada hacia los intereses nacionales, al servicio de los intereses nacionales, lo que no se hace ahora. Y esto sirve como introducción para el cambio y para hablar de Duarte. Y a propósito de la esperanza, una canción que marcó un antes y después histórico aquí, usted era muy jovencito, fue Espera Quiqueyana. Sí. No llores, muchachita. Sí, sí. No llores, muchachita de mi vida. Exacto. Hacemos una pausa y regresamos con Juan Pablo Duarte y el general Soto Jiménez. Me encanta cuando usted habla de ese Duarte aguerrido, de ese Duarte estratega, político, artista, todo. Pero ese no es el Duarte que la posteridad recuerda. El Duarte que recuerdan, y miren cuántos muchachos jóvenes hay aquí, es el sufrido Duarte que sus ideas lo convirtieron en un expulso, que vivió en la miseria. Sí, pero eso tiene una finalidad política. En un país cuya pasión es la política. La finalidad política es incubar en nosotros una tolerancia y una resignación, porque Duarte era eso. Tú no ves que lo que dice la propaganda oficial, seamos como Duarte, pero ¿cómo qué Duarte? Como ese Duarte que aguanta de todo, como ese Duarte que aguantó hasta golpe de barriga. No se habla, ese es el propósito, incubar, y han dado resultados. Tú no ves la tolerancia que tenemos nosotros. Y cuando yo no hablo de tremendismo, yo hablo de actitudes cívicas. De actitudes cívicas. Por ejemplo, mira ahora con el problema haitiano. Ese es el problema más grave que se le ha plantado jamás al pueblo dominicano. Entonces, pero eso es negar a Duarte. No, el enfoque que se hace. No solamente negar de Duarte, por eso te decía, Duarte en este momento es un arma
que hay que esgrimir, hay que sacarla debajo de la cama, ¿verdad? Pero entonces, ¿es un arma para qué? Mira, tú ves, va a haber una marcha el día de Juan Pablo Duarte. Que también va a ser hoy porque este programa se retransmite el Claro. lunes 26. Entonces, mira, yo voy para esa marcha y va toda Quinta República. Todo el que quiera ir ahí, estamos convocando a Quinta República, vamos a ir ahí. ¿Pero para qué vamos a ir? No solamente para honrar a Duarte, sino tomar a Duarte de pretexto, de sagrado pretexto, para hacerle entender al gobierno que no se puede ser más tolerante, que no se le puede dar una prórroga a lo que marca la ley, ¿verdad? Hay que decirle que el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, siente lo que dicen las estadísticas. ¿Y usted cree que es el gobierno o son intereses que van más allá? Hay grupos sociales. Pero esa es la soberanía nacional, Carmen. Esa es la soberanía. Pero ven acá. Pero Oye, que el concepto de soberanía ha cambiado. Yo no creo en eso. Pues, quizás por lo que tú dijiste al principio. Yo soy fundamentalista y cibaeño, como tú. Aunque usted los puertoplateños dicen. Somos del sur de la pero Florida. Entonces hay un problema. Con la soberanía nacional no se puede ser tolerante. No se puede ser tolerante. El presidente Medina, que fue el presidente de La Habana, ese es el presidente por el que yo simpatizo. Ese es el presidente, el de La Habana, ¿verdad? Ahora, que a mí no me hablen a mí de presiones, porque si en todo caso, y tú eres abogada y buena, si hay presiones de quien sea, entonces lo que hay que consultar al soberano. No hay instrumentos constitucionales para eso. Y si no, habría que crearlo. Hay que consultar al soberano. Entonces el soberano se va a expresar, el pueblo se va a expresar. ¿Y cómo se va a expresar? ¿Qué es a lo que se le tiene miedo? ¿Qué es lo que va a decir el pueblo? Que en más de un 80% el pueblo, sin haber leído la sentencia, nada de eso, está con la causa nacional. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Y además por otra cosa, que la gente no se da cuenta. Lo que le está disputando los haitianos al pueblo dominicano no es la riqueza, es la miseria. Entonces tienen a la sociedad, la tienen pegada a la pared. Entonces, ¿cómo sacudirse con Duarte? Mira. Pero espérese, hay un problema histórico y de educación. Sí. Y obviando el gobierno, el actual, sí, vamos a hablar de una tradición. Usted tiene en su familia jóvenes muy jóvenes. Sí. Visite un colegio nuestro, una escuela, sí, para que se entere cómo enseñan lo que pasó el 27 de febrero de 1844. La observación está buena como figura, pero no me la puede decir a mí, porque yo vivo en eso, ¿verdad? Yo vivo en eso sin promoción y sin propaganda. Nosotros tenemos un programa en la fundación, no en el partido Quinta República, de visitar todos los liceos del país. Lo hemos hecho 2 o 3 veces. Y todos los colegios del país, ¿verdad? Llevando ese mensaje. Esa conferencia, el Duarte de carne y hueso, se ha repetido más de 300 veces. Eso. Yo me he tomado eso como una cosa, para eso que tú vas a decir. Ahora bien, ¿tú sabes lo que yo he descubierto? Que la educación, que es importantísima, vital, no es el argumento. ¿Tú sabes por qué? Reparen esto. ¿Qué era Juan Pablo Duarte? Un autodidacta. Tú sabes que la mayoría de los generales de la independencia que nos dieron patria, los héroes, eran analfabetos. Claro que los analfabetos sagrados, les llamo yo, ¿verdad? Que nos dieron patria. Y los restauradores. Mira, Gaspar Polanco firmaba con una X, no sabía leer y escribir. Entonces es el reto de nosotros. Entonces nosotros, que tenemos mucho más educación que esos próceres y esos héroes, ¿verdad? Mucho más educación. Pero vemos la educación, yo hablo de la distorsión. Pero la distorsión... Se mezcla el problema de la emigración, del éxodo de Haití a la República Dominicana, sí, con el asunto de humanidad, de filantropía. No, y es otra cosa. Eso son manipulaciones. Mira, el pueblo pero dominicano... la manipulación está ganando terreno. Esa misma cultura, no está ganando terreno. Esa misma cultura que se expresa, en las actitudes, porque fíjate una cosa, nosotros tenemos seria deficiencia de educación. ¿A qué tú le atribuyes que más del 80% de la población está comprometida con la dominicanidad? Más del 80%. Bueno, pero hay un medio por ahí, que no voy a decir el nombre, que hace encuestas, un grupo. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de su encuesta sobre ese tema? El 76%. El 76%. Entonces se quiere pintar a la población eso,
de que el temperamento nacional está dividido 50-50. No, una inmensa mayoría del pueblo dominicano está con la causa nacional. Una inmensa mayoría. Y una minoría, sobre todo mediática, entre los que están, que yo le llamo la izquierda melódica, a la que yo le llamo la izquierda melódica. Sí, pero la izquierda que melódica no es la está izquierda. dividida. No, pero espérate. Está dividida sí, también. No. Sí. Pero la izquierda, óyeme, la izquierda, y esto es interesante que te lo diga, hay dos izquierdas. La de la categoría moral, ¿verdad? Esa izquierda que fue diezmada y abusada en la guerra, porque eso fue una guerra. Esa izquierda está con la causa nacional. Ahora, la izquierda melódica, la izquierda de caviar, la izquierda del vino, entonces juega al viejo sueño del internacionalismo proletario, ¿verdad? Eso no es el asunto. Mira, hay que destacar, y tú comprenderás que no podemos coincidir, ¿verdad? Políticamente, pero hay que destacar la labor del Pacoredo. Tú no lees el Pacoredo, ¿verdad? Comprometido con la causa nacional, comprometido, de forma firme. Pero fíjate, eso es un tema. Pero vamos a lo No, ya pero que usted espérate un quiere momentito. venir a lo político, Sí, no, y no. me imagino Hay que no, a organismos eso internacionales, claro. No, eso te iba a decir. Espérese. No. ¿Qué pasó? Este programa es tuyo, pero espérate. No es suyo. ¿Qué pasó cuando el general Soto Jiménez Sí. era el jefe absoluto Bueno, de las pero Fuerzas yo te lo Armadas? puedo ¿Qué pasó yo te con lo la puedo migración? Yo te lo puedo recordar. Yo creo que hasta tú mismo me diste funda, porque teniendo yo ahí un camión de haitianos, no observó el paro, el alto, en una cosa, y le abrieron fuego. Atrocidad, ¿no? Óyeme, y yo frente a la prensa cuando eso, de forma categórica y responsable, a ti se te olvidó que la única vez que se ha metido en esa frontera más de 4,000 soldados fue cuando yo hice el grupo de tarea de Indajabón, que puse al mando un mayor general. ¿Quién creó, qué gestión creó la región militar de la frontera, la 5ª región militar, donde yo marqué la prioridad, esa prioridad? ¿Y se controló realmente? Se controló en los niveles, se pudo controlar más. Porque la frontera de nosotros sufre los mismos males de toda la frontera: trata de blanca, narcotráfico, contrabando de armas. Bueno, la lucha es tratar de reducir eso al mínimo. Pero yo también dije, cuando yo era ministro, y tú lo trajiste al caso, que el Estado Dominicano había sido incapaz de articular una política fronteriza y una política migratoria. Y también dije en aquella época, y lo voy a corregir ahora, que el Estado Dominicano sentía vergüenza de ejercer la soberanía nacional. Ahora, ¿tú sabes por qué lo voy a corregir? Porque el Estado tiene 3 poderes. Y entonces yo no puedo decir eso del Poder Judicial, que es uno de los poderes, que fue el que marcó la pauta con la sentencia, la cúpula de la judicatura. Pero también tengo que decir que en el Congreso Nacional, más allá de los partidos y de la creencia, se han expresado las voces. Hoy tú no has oído a Abel Martínez alarmado con el tema, ¿verdad? A punto de rasgarse las vestiduras, la toga. Tú no has oído al señor Reinaldo Pared Pérez. Entonces, tú no has oído pero Soto, espérate. Sí. Eso yo, perfecto. Ahora, pero déjame ¿qué pasa completar la idea. La idea que te quiero decir es que el que parece sentir vergüenza de ejercer la soberanía nacional es el gobierno. El gobierno, ese poder del Ejecutivo, parece sentir vergüenza de ejercer la soberanía nacional. Porque lo que quería decirte a ti, ya me quería ponerlo como que yo quería politizar a Duarte. Óyeme, ese tema es un tema, eso no es un tema militar. A los guardias le pega la cosa como las parteras en los campos, como la comadrona, que si el muchacho sale cabezón como yo, ¿verdad? La culpa es de la partera. La culpa no es de la partera. Las Fuerzas Armadas, dice la Constitución de la República, que tú conoces mejor que yo, ¿verdad? Es fundamentalmente obediente. Y en ningún caso puede deliberar, ni aun con sus asuntos internos. Entonces necesitan de una guía, de una política pública que le diga. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el Ejército Nacional, el Ejército, tiene 170 años custodiando esa frontera con muchísimos problemas y todo lo que se le quiera decir, y la línea está ahí, ¿verdad? Ahora, eso parece un problema que no es político.
pero eso es restarle posibilidades al problema. ¿Por ¿Qué solución? ¿Por qué? Porque eso es un problema fundamentalmente político. Y déjame decirte una cosa, sin ser profeta. ¿Por qué Los partidos no podrán darle de lado ese tema ahora en las elecciones del 16. Los candidatos van a tener que explicarle a sus votantes qué van a hacer con ese tema claramente. Van a tener que hacerlo. Dos analistas políticos han dicho aquí en el programa que esta vez el tema de campaña fundamental va a ser la cuestión dominico-haitiana. Bueno, pero es lo que yo estoy diciendo. Lo dijo Pau Suazo y lo dijo Belarmino. Y yo te lo estoy y un ex guardia te lo está diciendo a ti, ¿verdad? Ese va a ser un tema. Ex guardia. Y mira, pero déjame explicarte una cosa. Pero espérese, no es fácil aplicar la política migratoria, el plan de regularización. No, pero yo te dije a ti, es que el Estado Dominicano ha sido incapaz de implementar una política migratoria y una política fronteriza. Entonces se requiere de una voluntad política que se comprometa, pero no estamos hablando de eso que se usa, de mencionar el tema. Y no, yo tengo la impresión de que el que asuma aquí, el que asume ese problema va a ser presidente de la República. El que asume ese tema. ¿Y qué va a pasar con los grupos corporativos, con los grupos empresariales que tienen interés en que la situación se mantenga? Están alarmados también, aunque hay que reconocer que el problema se ha filtrado de una forma tal de que hay muchos de esos empresarios que hay que llevarlos a la ley. ¿Qué dice la ley? Que hay que emplear, ¿verdad? Solo un 20% de extranjeros. Entonces hay que dar cumplimiento a la ley. Hay que darle cumplimiento a la ley. Y entonces multa para los empleadores que no crean eso. Que déjame decirte una cosa, también los empresarios saben ya que eso de la mano de obra barata no es como la gente piensa. Ya los haitianos están exigiendo, siendo ilegales, tanto o más como los otros empleados. Pero hay otro problema y es los intereses de dominicanos, los intereses de inversionistas dominicanos del otro lado de la frontera. Y eso es importante, pero lo salvó la campana. Hacemos una pausa y regresamos. Yo me iba a rendir. Yo dije que no me va a dar tiempo a las 3 de la tarde, pero algo me decía que yo me iba a sacar una obra. ¿Cuál? Yo no sabía. Me levanté, salí a las 7 de la mañana, empecé a buscar todos los documentos que había que buscar, llamo a mi esposo y le digo, yo voy a dejar esto, a mí no me va a dar tiempo. O sea, son las 9 de la mañana y yo no tengo nada. Y me dijo, no, sigue. Yo me gradué de la universidad en el año 2007. Desde ese momento entré a trabajar para una empresa privada hasta el 2012, que fue el año del sorteo, del primer sorteo. Y justamente el 15 de noviembre salgo de esa empresa. Duré esos 15 días buscando trabajo, le decía a mi esposo, que era mi novio en ese momento, que me sentía desesperada, que quería trabajar. Él me decía que venía ese sorteo, que me preparara, que preparara los documentos, que yo me iba a sacar una obra. Y seguí hasta donde yo pude llegar. Completé todos mis documentos y pude entregar a las 3 de la tarde. La cuarta obra que sortearon fue mi obra. Ahí resulté ganadora de esa obra. Paola Marrero fue la ganadora de la cuarta obra de un total de 34 sorteadas para la construcción de la escuela Profesora Floripe Mercedes Tuero, con un presupuesto de 18.6 millones de pesos. La escuela contará con un pabellón de 2 niveles, con 6 aulas, beneficiando a más de 140 estudiantes de Jánico en Santiago. La escuela se va a construir en la parte de allá atrás. Esta es la ampliación que le vamos a hacer al plantel que vimos allá adelante, plantel que está en muy pobres condiciones. También va a constar con una cancha, un aula inicial para los niños de maternal, los niños pequeñitos, con un área de juego y su comedor, un comedor bien grande con su cocina, donde ellos van a recibir sus alimentos. Van a comer, van a desayunar y a merendar aquí. Y ellos van a tener la tranquilidad de que pueden estar en sus trabajos y sus niños van a estar bien cuidados en este plantel. Yo diría también que después que la escuela esté construida hay más fuentes de empleo.
porque por ejemplo yo soy una madre de familia y también ya tiré un currículum para limpieza, cocinarle a los niños y lo que sea que me pongan a hacer. Y el 80% de los obreros que tenemos aquí son de la comunidad. Son muchos padres de familia que estaban sin trabajo en sus casas y que hemos llegado y le hemos dado la oportunidad de poder recibir el pan a través de esta obra. Para mí es un orgullo ser parte de esto. El tema de la contemporaneidad nos hace obviar la figura de Duarte, pero está conectado. Yo no quiero que esto pase sin retarlo, y me encanta retarlo a usted. ¿Por qué se recuerda más el prócer, el héroe o el antihéroe aguerrido, el Santana o el Báez, y no a la figura de Juan Pablo Duarte? No es así. Te lo dije hace Realmente 3 mesas no, y te lo digo ahora otra vez. No, no es así, eso no es verdad. Yo creo que el país está dividido en conservadores y liberales, con una diferencia grande con respecto a los Estados Unidos. Y ahí sí hay un 50 y 50 más o menos. Sí. Ahora bien, ¿sabes cuál es la diferencia con los Estados Unidos? Que en los Estados Unidos tú eres conservador liberal en cuanto al manejo de la economía. Aquí hay conservadores y liberales, las clases más deprimidas del país. Por ejemplo, tú encuentras abajo, la base social, conservadores. Tú encuentras conservadores. Claro, sí. Y tú encuentras en las clases más afortunadas del país, liberales. ¿Entiendes? Entonces, eso tú lo ves. Yo fui una vez a dar una conferencia sobre la traición de Pedro Santana a un sitio que voy a reservar, y una señora se paró del pueblo y me dijo: general, tenga mucho cuidado como usted habla sobre el general Pedro Santana. Usted le está faltando respeto. Entonces, eso parece una novela de García Márquez, pero es la verdad. Es el país. Entonces, ¿qué tú vas a encontrar? Tú vas a encontrar el país que está dividido en eso. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la gran contradicción? La gran contradicción es con la Primera República. La Primera República, en vez de enfrentarse conservadores y liberales, esa Primera República la dominaron dos caudillos conservadores y antinacionales. Pedro Santana y Buenaventura Báez dominaron eso. Ahora. Vencieron a Duarte. Ahora. Vencieron a Duarte. Pero políticamente lo borraron de la historia. Lo borraron de la historia. Tuvo 17 años borrado de la historia. Por eso los restauradores, cuando Duarte llega aquí, no saben quién es. Porque lo borraron. En el 44, en julio, en el contragolpe de Estado, lo borraron de la historia. Pero fue muy rápido. Pero fue muy rápido porque Duarte fue muy rápido también. Duarte dio el primer golpe de Estado de la República, eso no se dice, el 9 de junio de 1844, para sacar los apátridas, para sacar los afrancesados, para sacar los conservadores de la Junta. Los orcopolitas. Sí, los orcopolitas. Lo hizo él. Y otra mentira, que Duarte no quiso ser presidente de la República, que no quiso. A Duarte no lo dejaron ser presidente de la República. ¿Y tú sabes quién salvó a Duarte en esa ocasión de un fusilamiento? Un individuo que ni siquiera, hay un nombre de una calle ahí, que fue el hombre que financió la independencia, que se llama Abraham Cohen, un judío, armador de barcos y quincallero, que fue donde Santana y le dijo: pero venga acá, con la autoridad de su dinero, ¿verdad? Le dijo: bueno, pero venga acá, ¿cómo usted va a fusilar a ese hombre? Ese hombre fue que se inventó esto. ¿Usted lo va a fusilar? ¿Sabes lo que le dijo Santana? Bueno, ¿y qué tú quieres que hagamos con él? Sáquelo del país, no hay cuarto. Entonces ese Juan Cohen dijo: no, pero yo lo pongo el dinero para sacarlo. Sin embargo, no hay una calle con el nombre de Abraham Cohen. José Miguel, entonces, ¿Santana y Báez fueron pragmáticos? No hable de pragmatismo. Bueno, espérate. No. Y Duarte fue el Duarte fue idealista. No, eso no es así. Duarte fue el idealista y el hombre de la acción. ¿Pero de la acción qué? Porque también tú estás afectada con la vaina del militarismo. No, es provocante. Oye, no es eso. El problema es que Duarte creó dos estructuras conspirativas. Duarte creó la filantrópica para inocular, pero en una dictadura. Fue un movimiento subversivo. Subversivo, fundamental. Es más, Duarte nunca pensó la independencia nacional sin usar el machete y los fusiles. Nunca. Él sabía que eso había que hacerlo así, ¿verdad? Y por eso se enganchó. ¿Usted cree en independencia o en separación? Por favor. Pero es para que trabaje. Estoy hablando de independencia. La separación lo que hace es que le resta importancia a la gesta independentista. Eso es así. Entonces nos independizamos de Haití. Pero Duarte hizo todo su proyecto revolucionario en contra de los haitianos.
en contra de los haitianos. Entonces, ahí está la lección. El país tenía entonces 70.000 habitantes, de los cuales siempre mantuvo 10 o 12.000 hombres en la guerra, campesinos y letrados. Pero esa gente, sobre el hombro de esa gente, de esos zarrapatrosos, pendía el alma nacional. Y entonces nosotros como ciudadanos ahora, guardado la distancia, no podemos hacer lo que hay que hacer. Tú eres abogada, aquí todo el mundo, entonces no van a hacer lo que hay que hacer. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Yo me despido de mi Twitter todos los días diciendo, hay que volver a Capotillo, y hay que volver a Beler, hay que volver a la Estrelleta. ¿Pero cómo? ¿Con el machete en la mano? No. Hay que volver a Capotillo desde el aula, desde el cuartel, desde el hospital, desde el conuco. ¿Con qué? Con la actitud ciudadana. Una ciudadanía responsable, consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Ese es el nuevo sector político. Ese es el nuevo sector político. Ahora, afortunadamente, yo estoy muy optimista. ¿Por qué? Porque el apoyo a la dominicanidad, ¿verdad?, a mí me tiene enervado. ¿De quién? ¿Apoyo de quién? De la mayoría del pueblo dominicano. La mayoría, la inmensa mayoría, que no ha leído sentencia, no ha leído los códigos que tú has leído, no. Pero tiene como herencia, como una herencia centenaria, tiene el amor al cielo. Además que los indigentes, oye lo que te voy a decir, los pobres, los indigentes, los amenazados, tienen un sexto sentido. Entonces ellos saben que está en peligro la dominicanidad, ¿verdad? Y su actitud es esa. Y su actitud es esa. Tú la encuentras, entonces fíjate qué interesante. Tú la encuentras abajo, la encuentras en el medio y la encuentras arriba. Hay un aspecto importante. Usted mencionó los 70.000 habitantes. De esos 70.000 habitantes, dice Franklin Franco que el 90% era analfabeta. Sí. Pero él menciona algo, y siempre lo decía aquí, ya no lo tenemos con vida realmente, que no hubo ninguna reacción cuando ocurrió el oprobio en contra de Duarte. Yo recordé lo que pasó el 30 de mayo del 61, que no hubo reacción, lo que pasó con Manolo, lo que pasó con Caracoles. ¿A qué atribuye usted eso? No, eso es un comportamiento que se repite, sobre todo en los liberales. Pero tendríamos que entrar en otra cosa. Pero vamos a entrar brevemente. Mira lo que pasa. Los liberales no han gobernado este país nunca. Han gobernado los conservadores, fundamentalmente. Espallá comenzó, pero no... No, y en Espallá, y Luperón. No lo han gobernado este país. Los conservadores tienen gobernando este país 170 años. Y te decía ahí, que me cortaste a propósito el hilo de la conversación, es que así como en la Primera República fueron dos caudillos del mismo partido, del mismo partido, que gobernaron la República Dominicana, ahora, 170 años después, en la Cuarta República, tenemos dos partidos liberales disputándose el poder. Y los dos partidos tienen el mismo pecado, que cuando han llegado al poder, en vez de atender el reclamo de las masas, entonces se han entregado, ¿verdad?, a la derecha, que es un anacronismo, a los conservadores, ¿verdad? Una pausa y regresamos con la importancia de Estados Unidos y de los organismos internacionales, en el caso que plantea con mucho optimismo el general Soto Jiménez. General, ¿usted no cree en el plan de regularización de los indocumentados? Sí. Y tampoco cree en las presiones internacionales que tiene el Estado Dominicano. No es que yo no crea sobre las presiones de los estados que estén involucrados. Eso no es que yo crea. Los Estados Unidos, yo no creo, no es que yo no crea. ¿A usted nunca lo presionó Estados Unidos? Nunca. Esos son parte, los mitos de la izquierda melódica. De que allá va, de que el embajador. Bueno, pero hubo tiempos pretéritos donde pero es que aquí todavía, en la cultura popular, el único embajador que existe, la única embajada que existe. Cuando se habla de la embajada sin apellido, estamos hablando de la misma embajada de siempre. Yo lo que te digo a ti, que un Estado soberano, ¿verdad?, no puede admitir esas presiones. Pero no solamente no las puede admitir, sino que yo me asombro de cómo hay gente con un historial revolucionario y antiimperialista que está coincidiendo de forma graciosa con esa pendejada, porque no hay otra forma de decirlo. Eso es una pendejada.
¿Tú sabes dónde viene la palabra pendejo, verdad? Sí, claro. Yo no te voy a decir. No, En el aire, claro que sí. ¿verdad? Entonces, óyeme, yo no admito eso. Yo no lo admito. Si quieren que me digan Y fundamentalmente... cuando proponen embargos en contra nuestra por ese fallo, Bueno, y cuando pero- proponen sanciones, Bueno, entonces pero usted no cree en esa tontería. Yo veo una serie de ejemplos de países soberanos de la misma condición nuestra que han impuesto en una lucha dilatada o no el interés nacional. Entonces resulta ahora que hay gente, pero ¿cómo? Es que yo no entiendo. Hay gente que le hace el juego dominicano, ahora sí lo entiendo, ¿verdad? Comenzamos con Duarte, tenemos que volver a Duarte. Si tú atiendes lo que decía Duarte, ese civilista, ese manso que no han pintado, que no era ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Tú sabes lo que decía Duarte, que hasta que no se castigue a los traidores como se debe, seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones. ¿Me entiendes? Entonces, mira, yo hace 6 o 7 meses fui a dar una conferencia a Neiva, a un liceo. Y ahí los jóvenes me hicieron un sainete interesantísimo, que me llenó, me emocionó. ¿Sabes cuál era? Respondiendo a los problemas nacionales con el pensamiento de Duarte. Entonces, con el asunto de la barrigol. Ninguna potencia extranjera. La República Dominicana debe ser libre de toda potencia o se hunda la isla, ¿verdad? Entonces, todos los problemas, la Loma Miranda, oye, Bahía de las Águilas. Pues entonces es válido el pensamiento de Duarte. Pero ¿cómo fue que comenzamos el programa? Yo te comencé, ¿de qué Duarte que vamos a hablar? ¿Vamos a hablar del Duarte vivo, del Duarte joven o del Duarte muerto? Del Duarte del monumento, de los tedeum, de los homenajes oficiales, de las estatuas. No es de ese Duarte. Es el hombre cuyo pensamiento político sigue vivo y sigue siendo un referente para que estas generaciones, nosotros y las demás, y las jóvenes generaciones, puedan replicar el ejemplo. En la época, en el momento de la globalización, ¿usted cree en el concepto de soberanía? Entonces, con parámetros de otra época. No, pero es que la soberanía no tiene, óyeme, la soberanía no tiene tiempo. Naturalmente está afectada por la lucha de la Guerra Fría. Pues, bueno, pero tú sabes lo que es de forma sintética la soberanía. Es el derecho que tienen los países de hacer sus leyes y hacerlas cumplir, por favor, y de eso que se trata. De eso es que se trata. Yo admiro su optimismo, pero yo creo que la patria es diferente y el esquema para tratar los problemas desde el Estado son diferentes. No, yo no creo eso. Yo creo que la patria es una, como dice un amigo, una y trina. Y además, los famosos versos de Miguel Torga. Y la poesía, como decía Rubén Darío, los poetas son pararrayos de Dios, rompeolas de las eternidades. Decía que la patria es un pedazo de suelo defendido. Y eso es lo que tiene que hacer cada ciudadano. ¿Y la isla no es única e indivisible? No, la República Dominicana es la República Dominicana. Muchísimas gracias, general. Siempre es agradable tenerlo por aquí. Y ustedes, gracias por estar con Metrópolis.